Es probable que alguna vez hayas escuchado aquello de que en su momento la PlayStation 2 era una máquina considerada tan potente y sofisticada que podía servir para guiar misiles. Pues según información de foros de la época y sitios hoy en día caídos, el procesador Emotion Engine de la consola podía superar a los procesadores AMD e Intel de inicios de los 2000, e incluso a algunos de computadoras de Apple, y que presuntamente Japón, al comprobar este despliegue de poder, consideró seriamente imponer restricciones para su importación, e incluso, varios años después, se hablaba de cómo Saddam Hussein, expresidente de Irak, a quien probablemente recuerdes por su épico video de salto insano, habría adquirido miles de estas consolas para crear una supercomputadora que le ayudara en su plan de misiles nucleares. Esta es una de esas historias clásicas de internet que rondan por ahí desde hace décadas, y, aunque lleva una buena parte de verdad, como imaginarás, al final es falsa. Es cierto que el Emotion Engine era un procesador superpotente para inicios del año 2000, eficaz para cálculos vectoriales y procesamiento paralelo, lo que ayudaba a generar simulaciones complejas. Además, en 2002, ingenieros de la Universidad de Illinois sí crearon un clúster, o bueno, una suerte de computadora compleja, juntando varias consolas. La idea base de que puedes usar potencia tecnológica de cualquier tipo para enfocarla en otra cosa va bien. El gobierno japonés tenía un miedo real de cómo podía traducirse esto, pero en la práctica no llevó a nada. Y es que aun si te hacías con el procesador de la consola, tenías que construir todo un hardware de interfaz personalizado para que esto funcione, algo que, para el caso, representaría un gasto sin sentido, teniendo formas más prácticas para trabajar. Como experimento, sí que sería posible y chistoso usar tu DualShock para lanzar un misil que destruya Portal Esperanza en Perú, pero a gran escala, si te quieres agarrar a misilazos con Trump y el gordito norcoreano, es mejor una computadorzota gigante militar. Y por esto mismo, pues no. A menos que Hussein se compartiera juegos con Bin Laden, no tenía motivos para comprar consolas. Todo este preámbulo nos sirve para poner sobre la mesa que las consolas, al final, también son un equipo de cómputo, y que en manos adecuadas pueden ser manipulados para hacer algo distinto a lo que fueron diseñados. Y si esto era así con la PlayStation 2, también fue el caso con la PlayStation 1. Y todo esto nos lleva a este video, donde conoceremos algunas proezas técnicas de esta última, a partir de... ¿Sabías que había un juego porno para la Play 1? Pero antes la pausa de patrocinador. Antes de continuar, este video llega a ustedes gracias a nuestros ya conocidos amigos de Plata, quienes en esta ocasión vienen con una enorme sorpresa, pues ya está disponible su nueva tarjeta de débito. Pero no es cualquier cosa. Normalmente, cuando dejas tu dinero guardado en una cuenta normal, este se queda ahí, sin más. Y con el tiempo, eso significa perder valor poco a poco al estar estático. Sin embargo, la nueva cuenta de Plata está dando un 11% de rendimiento anual. Y lo mejor, sin límite. Y sin necesidad de dejarlo congelado. Puedes seguir usando tu dinero como necesites, agregando más cada vez que puedas. Siempre disponible, siempre trabajando. Además, te regresan hasta un 15% de cashback. Así que sí, sigues ganando por todos lados. Esto casi se siente como que te están regalando dinero. Y personalmente, esto lo vuelve una cuenta perfecta para ahorrar ahorita que ando echándole el ojo a una de esas motitos eléctricas chinas. Y lo único que vas a tener que gastar serán 5 minutos para abrir tu cuenta dando clic en el link que te dejaré abajo en la descripción. No dejes pasar esta oportunidad de abrir tu cuenta de débito en Plata y comienza a hacer crecer tu dinero sin tenerlo ahí parado sin hacer nada, ahí de flojo. Siempre creciendo y siempre listo para ti. Gracias a los amigos de Plata por patrocinar este video. Ahora regresemos al tema de hoy. Hace varios meses, navegando por los tugurios que suelo acostumbrar, me topé con la existencia de este juego de PlayStation 1 de 1999 llamado Virtual Sex, que pues vaya, va de coitación virtual. El título cumple lo que promete. De principio, el tema, aunque curioso, no decidí traerlo porque luego dicen que uno nada más piensa en porno. Esto es importante, porque en un primer momento me había topado con un sitio web donde se podía jugar desde el navegador, sitio que no volví a encontrar por más que revisé, pero una vez que regresé a investigar, ya para hacer este video, descubrí que aquello que se podía jugar era en realidad la parte 2 de este juego, que difiere bastante de la 1, que más o menos se puede jugar en Wayback Machine. Literalmente, Sexo 1 fue tan bueno que sacaron Sexo 2. Como es lógico, no puedo mostrar casi nada de estos títulos, pero son, como podrán imaginar, tienes a varias chicas con las cuales puedes tener interacción íntima. En la primera parte, que
no sé si es la primera de esta saga, pero pues yo intuyo que sí, porque dudo que existan más. Según lo que se puede hacer en Wayback Machine, consiste nada más en ver escenas. Parece que hay un contador de movimientos o algo. No sé, la verdad, funciona como el ojete. Y creo que todo el chiste es ver escenas eróticas con las modelos. La segunda parte diría que sí es un poco más completa en cuanto a lo que debes interactuar para realizar los actos. Me siento como el papá de Gumball reseñando juegos, solo que en marrano. Esto me trajo recuerdos, pues hace muchísimos años existía una página francesa de monas chinas, la cual tenía juegos incluidos. Como buen niño paja que era, me aventuré a jugarlos y eran difíciles en extremo. Si errabas un movimiento, la mona ya no quería hacer nada. Y si a la hora del acto no movías el mouse como jodido desquiciado y en un orden específico, también arruinabas el momento. Eran más putos complicados que cualquier juego convencional que puedes mencionar. Ahí aprendí que tratar con mujeres es más difícil que matar a un jefe de Dark Souls. ¿Qué les estaba contando? Ah, sí. Más allá de la curiosidad, la existencia de estos juegos me llevó en un primer momento a conocer un poco de cómo se hablaba de ellos por allá de finales de los 90 e inicios de los 2000, pues cual si fuera una creepypasta, se hablaba de ellos en foros sin que se mostrara existencia tajante de los mismos, pero quienes los habían jugado aseguraban que se trataban de una mierda, pues en un estricto sentido no eran juegos de verdad. Solo eran galerías con GIFs o fotografías. Esto difiere un poco de lo que yo vi, pero estoy de acuerdo. No eran juegos realmente, sino simples programas con contenido multimedia. Y además de encontrar sitios donde parece que se puede descargar la ROM para emularla, y digo parece porque no me interesó hacerlo, en segunda instancia el tema me llevó de la mano a la madriguera de conejo de los llamados homebrews. Los homebrews son simple y sencillamente software casero. Toman su nombre de la cerveza casera, como la que hacía el Hank del Rompiéndose Malo. En un inicio, tal y como el ejemplo de Virtual Sex, podrían tratarse de juegos creados por aficionados, aunque en su mejor versión podría tratarse de cualquier tipo de software, desde algún programa de ofimática hasta un sistema operativo. Y esto se relaciona un poco con lo que vimos al inicio con la PlayStation 2, de usar las virtudes computacionales de una consola para correr software fuera del establecido. Quizás una mejor forma de entenderlo, aunque un tanto desviada del punto, es cuando le metes Doom a cualquier aparato existente. Al ir por esta ruta, me topé con dos problemas. El primero es que hoy en día el término Homebrew PSX está prácticamente invadido por los juegos indies que emulan la estética de dicha consola, como los del proyecto ese de juegos disque retros del que les hablé hace años. El segundo es que casi todo se centra en los juegos pirata. No es la parte que me interesa, pero es una buena escala. Y es que, como todos sabemos, gran parte del éxito de la primera PlayStation, aparte de ser definitivamente superior a su competencia en términos técnicos, era la obscena facilidad para piratearla. Desde técnicas extrañas como poner un disco original y luego uno trucho para saltarse el chequeo inicial que hacía la máquina, los ultra reconocidos chips para chipear la Play, o incluso unos bien jocosones discos fabricados en Hong Kong que podían engañar tanto al usuario como al artefacto de que se trataba de un disco original, los cuales de hecho todavía se venden, haciéndose pasar por copias originales de títulos viejos. Una vez que podías hacer que comenzara a leer lo que sea que estuviera en un disco, el cielo era el límite. Creo que el mejor ejemplo de piratería en Play 1, y que muchos ubicamos al menos en México, son los clásicos juegos de Liga Mexicana, que no eran otra cosa que un Winning Eleven, por lo regular el del Mundial del 2002, solo que con los equipos de la liga. Estos no eran más que recolores, aunque con el reconocible trabajo de representar bien los uniformes, poner los nombres y hacer que los monigotes se parecieran a los jugadores. Por ejemplo, el Achita Ludueña está idéntico, y es que, aunque claramente fake, la ilusión de tener algo personalizado, por así decirlo, muchas veces era o es el combustible para que estas versiones caseras encuentren su nicho. En este sentido, claro que la Play 2 habrá encontrado una época dorada con las reconocidas versiones alteradas de Grand Theft Auto o las de Budokai Tenkaichi 3 que incluían las voces en latino del anime de Dragon Ball, pero, de nuevo, aunque un tema interesante, no se aleja tanto del meollo de meterle chingaderas al azar a la consola, que es lo que me interesa. Y para esto, tendríamos que viajar a la tierra santa del software cuestionable, Rusia. En este país, las cosas fueron desafortunadas, pues se trató de un mercado casi abandonado por Sony. Con apenas 4 juegos licenciados y traducidos, los rusos se vieron orillados a meterle mano sí o sí a los juegos para poderlos disfrutar. La primera parte era lógica.
traducirlos a su idioma. Pero con todo esto que hemos visto sobre piratear y que al final de cuentas tienes sí o sí una computadora integrada, se volvieron un poco locos explotando sus posibilidades. Sin ir más lejos, los juegos de Virtual Sex, aunque están en inglés, son de origen ruso. Pero ya llegaremos a ello. Esta nueva escena de pseudo desarrollo ruso era una cosa maravillosa, pues aunque en un principio bien intencionada y algo chistosa porque a veces se atrevían a hacer doblajes no muy profesionales, muchas veces daba resultados catastróficos. Algunas copias no estaban tan bien hechas, y tan pronto metías el disco parecía escena de terror analógico. En algunos casos, las traducciones tenían que lidiar con problemas culturales de palabras que no comprendían y debían reinterpretar, como en el caso de Grand Theft Auto San Andrés, donde la palabra cabrón era traducida como carbono, lo que ya se imaginarán no lleva mucho sentido dentro del diálogo, o incluso, al más puro estilo del doblaje de anime de algunas traducciones, cambiaban por completo las historias de los juegos. Toda esta parte que estoy contando y la que viene un poquito después la estoy sacando del video del colega Russian Video Game Comrade, que es un canal especializado en hablar de la escena, mayormente pirata, de los juegos en aquel país, desde, como en este caso, los juegos hasta consolas y otras cosas, todo contado desde su propia experiencia. La verdad, uno de los mejores descubrimientos que he hecho recientemente. Continuando, justo con la información del buen camarada, una parte ya encaminada a mi interés de jugar con la programación es cómo los piratas rusos lograron reproducir películas en la consola. Para ubicarnos, claro que era posible, pero necesitabas adquirir un artilugio por separado que permitiera la reproducción de discos con video, y es posible que, como en mi caso, no sea sino hasta este momento que supieras que esta cosa existía. Lo más aproximado que conocía como artefacto complementario era la bahía para 4 jugadores. Pasándose los impedimentos originales por el ortirijillo, parece que en Rusia era de lo más habitual encontrar discos que podían reproducir películas completas solo metiéndolos a la máquina. Y donde hay películas, hay polnito, como dicen los chavos. Ahora, siguiendo esta información, es así como podemos saber que, como tal, Virtual Sex es solo la punta del iceberg del mundillo erótico que Rusia implementó en PlayStation. Existe la serie... ¿Cómo se traduce esto? Cita con un desconocido, que se trata de una serie de más de 10 juegos, o algo muy parecido, que son juegos de citas con fragmentos de video con modelos. Tenías opciones de frases a elegir para hablar con las chicas y pues papas, llegabas al punto. De nuevo, de juegos tenían más bien poco. Y parece que por esto mismo, la serie luego fue trasladada a DVD convencional. Consideremos los juegos o no, al final era claro que ya había un desarrollo. Y esto es, como siempre digo, todos los avances de la humanidad son gracias al porno. Eventualmente se crearon otro tipo de experiencias interactivas como juegos de trivia, emulando programas de televisión o reproductores de música con canciones integradas. O, lo que pudo haber sido más importante, ports de juegos exclusivos de computadora trasladados a la consola. Lo que al paso de los años hizo que, aunque sea por los loles, ahora sí, se llegara al software un poco más complejo. Aunque parece que muchas de estas adaptaciones exóticas de software prevalecen encerradas en el internet ruso, y no soy tan diestro para manejarme por esos lados, pude encontrar cosas apoyadas en el kit de desarrollo oficial de NetJaros, distribuido por Sony, que sería esta PlayStation negra, que se podía adquirir por $750 de la época. Carita, por supuesto. Pero salvando ese detalle, era accesible para casi cualquier persona interesada en desarrollar algo para el sistema. Diríamos que Sony realmente puso al alcance de desarrolladores independientes las herramientas necesarias. Y quizás esto ayudó a que la consola alcanzara la friolera de 7000 títulos. Claro, sin contar las excentricidades que hemos visto. Y por esta vía del NetJaros es que llegamos a esos programas complejos, como este visualizador de 3D que, de hecho, se puede ejecutar con un emulador actualmente, y otros programas un poco más específicos que sirven para demostraciones de renderizado, físicas, mapeo o geometría. Aunque interesante, es un poco decepcionante, ya que esperaba algo más como, no sé, Excel o Paint corriendo en la máquina. Sería poco práctico y tonto, pero chistoso. Aunque también está el caso de las llamadas Demo Scene, que son pantallas que aprovechan el potencial para mostrar animaciones con títulos, la clase de cosas que algunos piratas solían poner al inicio, y que sirven para aprender un poco jugando con ello. En su defecto, regresando hacia los juegos pirata, me encontré con esta versión de Angry Birds,
que a decir verdad, me recuerda a los discos de Famicom y se ve que se juega como el ojete. Y quizá lo más complejo es esto llamado Fromage, que no es otra cosa que un sandbox que emula las primeras versiones de Minecraft y dispuesto para ser metido en un disco y correr en la consola, como si se tratase de un juego de 1999. Podría parecer una nimiedad, pero considerando que al sol de hoy Minecraft sigue siendo un juego que puede exigir incluso a computadoras modernas, una versión que quiera poner al máximo maquinaria de hace 30 años es una proeza digna de mención, y más porque, de algún modo, logra funcionar sin crashear. Aun si no es una versión como las actuales, pensar en todos los cálculos que Fromage obliga a hacer a la vieja Betsy es en verdad fascinante. No es la clase de cosa que jugarías mucho rato, pero puede servir para una serie pitera de terror analógico. Y con todo esto visto, ¿de qué putas trató el video? Empecé hablando de juegos porno, luego de piratería y emulación, y luego de una copia de Minecraft. Eso ya será problema para mí yo al subir este video. Creo que lo que más me interesó en todo este viaje fue ver cómo la primera PlayStation sigue siendo un estuche de curiosidades incluso en pleno 2026. Hoy en día tenemos asumido que estas pueden correr gráficos y físicas complejas mientras se conectan a internet y puedes transmitir tus partidas y todo eso. Pero jugar con hardware antiguo y meterle mano hasta ver qué se puede lograr realmente es algo fascinante. Y Dios tenga bendecido al hijo de fruta que quería ver viejas encueradas en lugar de jugar Carlos el topo que gira. Antes de terminar, le doy las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son 5 pesos, Evil Dreamer, Adri Sakura, Luis Miguel Rodríguez, Aqua Turquoise Field, Sapo Forace, Chirimoya Triste, Zero, Kinsoku no Kyodo y a Sammy Blake, que siempre viene a decirnos pobres. Si quieres aparecer al final del próximo video, solo deja la propina palchesco. Muchas gracias por ver. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para ver qué otras cosas curiosas nos hace descubrir el ser cochino. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara. No.